Un saludo cordial. Mi nombre es Sergio Alberto Montoya, les hablo desde el parque principal del municipio de Segovia en Antioquia. Hago parte de la carrera Administración y Dirección de Empresas y estamos en la asignatura Constitución y Democracia. A través de este video vamos a sustentar entonces las preguntas dinamizadoras para la unidad 1 que corresponde a esta semana. Nos remiten directamente a lo que es, en qué consiste cuando hablamos de un Estado de Derecho, las distintas constituciones, cuáles son las distintas constituciones que han integrado a nuestro país Colombia, y la tercera pregunta que tiene que ver de manera muy personal, qué creemos o por qué creo que es importante la asignatura de Constitución y Democracia para nuestra carrera. Para hablar entonces del Estado de Derecho me voy a remitir directamente a lo que dice la Constitución Política del 91 en su artículo primero, que dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto y la dignidad humana, en el trabajo y solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia de los intereses generales. Hablar del Estado de Derecho es hablar de que hay en nuestro país, particularmente Colombia, entonces está dividido por diferentes estados, el Estado Nacional, el Estado Departamental, los estados departamentales y los estados municipales y cada una de las divisiones que estos contemplan. En cada uno de estos estados hay unas leyes, hay unas normas y hay unas directrices bajo las cuales cada uno de los gobiernos en su momento entonces rigen los destinos de cada uno de estos espacios. Hablar de Estado de Derecho es saber cómo se establece o se transmite o se ejerce la autoridad de este Estado, es decir, desde las estructuras políticas, la norma de los gobiernos, la administración de justicia, las actividades propias de cada uno de los estados, las libertades y los derechos de los ciudadanos, así como la organización territorial, entre otros aspectos. Colombia ha sido regida, o mejor, ha sido un país caracterizado por una significativa y continua trayectoria de las constituciones políticas, a saber que hoy podemos hablar de 16 constituciones, teniendo en cuenta que la constitución con más tiempo fue la constitución de 1886, que data de 100 años, y luego empiezan a hacerse algunas reformas y a generarse en otras constituciones para llegar hasta la que tenemos en el día de hoy, como es la Constitución Política de 1991, de la cual hablamos entonces que es uno de los ejemplos o la constitución, si me permiten la palabra, casi perfecta, que recoge cada una de las leyes, de cada una de las cosas que han venido ayudando desde los derechos humanos y los derechos fundamentales del hombre. De manera, me voy a permitir entonces pasar muy rápidamente por cada una de estas 16 constituciones que estamos hablando. De la Constitución de 1810, que es la Constitución del Estado Libre e Independiente del Socorro; la Constitución de 1811, que es la Constitución de Cundinamarca, la cual declara que la provincia de Cundinamarca se rige de manera monárquica; la Constitución de 1811, hay dos constituciones, la una es de marzo, la otra es de noviembre, que es el Acta de Federación de las Provincias Unidas. En el mismo 811 está en la de diciembre, que promulga la Constitución de la República de Tunja, y luego la Constitución de 1812, que fue erigida en el municipio de Río Negro y se inscribe como Constitución del Estado de Antioquia. La Constitución de 1821, expedida en Cúcuta como Constitución de la República de Colombia, conformada por 3 grandes departamentos. Para su momento, entonces estamos hablando de Cundinamarca, de Venezuela y de Quito. La Constitución de 1830, que promulga la Constitución de la República de Colombia, siguió los parámetros de la anterior, pero disminuyó sus rasgos centralistas. La Constitución de 1831, expedida como ley fundamental del Estado de Nueva Granada. Luego la Constitución de 1832, promulgada como Constitución de Nueva Granada, que refuerza el poder de las provincias.
La Constitución de 1844, sancionada como Constitución Política de Nueva Granada, aunque sigue los lineamientos de las anteriores constituciones, refuerza los poderes presidenciales, da una mayor libertad a los presidentes. La del 53, de 1853, sancionada como Carta Constitucional de la República de Nueva Granada, y que entonces habla del descentralismo. La Constitución de 1858, expedida como Constitución de la Confederación Granadina, divide las repúblicas en estados federales bajo un régimen unitario. La Constitución de 1861 es la suscripción del Pacto de Unión con características de constitución provisional, acentuando los poderes de los estados. La Constitución de 1863 es la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, firmada nuevamente en Río Negro, Antioquia. Es una constitución federalista y es el preámbulo que invoca al pueblo como fuente de autoridad. Antes no se le había reconocido al pueblo la posición de autoridad. Luego entonces sí, la Constitución de 1886, que habla de la Constitución de la República de Colombia, el carácter centralista, presidencialista y autoritario y confesional. Luego llegamos entonces a la Constitución, que es la gran Constitución que hoy nos rige y que hablamos entonces, que es la que ha logrado recoger cada uno de los derechos y deberes del hombre, como es la Constitución del 91, sancionada como nueva Constitución. Y el énfasis de esta Constitución está en los derechos y las libertades fundamentales. Es mucha tela la que hay que cortar en cada una de estas 16 constituciones. Qué rico que cada uno de nosotros podamos darnos un pasoncito por allí, porque de verdad que hay mucho que aprender de cómo es que hemos llegado al país que tenemos en el día de hoy. Por último, entonces voy a responder la pregunta, ¿por qué considero que es importante estudiar la Constitución y la democracia en esta carrera de Administración y Dirección de Empresas? Siendo la Constitución la norma de normas, es importantísimo que la conozcamos para que podamos ayudar a cada una de nuestras empresas y a cada uno de nuestros dirigidos desde cada uno de los deberes y derechos que tenemos para vivir en libertad y en orden, tal como lo reza nuestra Constitución. Muchas gracias.